Un saludo a todos en Tudepoint, mi nombre es Daniel Polanía y me encuentro el día de hoy con la congresista electa Aida Bella. ¿Cómo te encuentras, Aida? Muy bien, muchísimas gracias, contenta de estar otra vez con jóvenes. Te comento que nosotros estamos haciendo un reportaje sobre la muerte de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. Es por eso que te pregunto, ¿qué significó la muerte de estos dos candidatos de la UP para el país y para ti? La advertencia de que nos matarían a muchísimos. Fue una cosa muy trágica, dos candidatos presidenciales. No le asesinan a ningún partido, solamente a la Unión Patriótica. Y personalmente, ¿cómo describirías a Jaime Pardo Leal? Empecemos por ahí. ¿Cómo lo describirías? Jaime era una persona extraordinaria, era un hombre de una oratoria desbordante. Creo que no lo volvemos a repetir en el partido de la Unión Patriótica. Pero además era una persona de un humor impresionante. Él mismo se hacía chistes. Tenía una característica, es que no le gustaban las corbatas, pero era magistrado. Entonces siempre le tocaba ir de vestido completo, pues con la corbata. Y uno siempre que lo veía, él se desamarraba la corbata, siempre estaba en conflicto permanente con ella. Pero tenía también unas cosas impresionantes. Leía muchísimo. Nunca supe si realmente dormía las horas que debería hacerlo. Pero cuando, por ejemplo, estábamos en la Federación de Trabajadores del Estado, yo era la presidenta, él era el vicepresidente, era el presidente de Azonal Judicial, el sindicato de los trabajadores y de los jueces, de todos los trabajadores de la justicia. Y cuando llegaba, siempre he sido muy madrugadora, cumplida, etcétera. Entonces, era la primera llamada era la de Jaime. No teníamos, por supuesto, los celulares y nada de eso. Nosotros nos tocaba con teléfono fijo y la primera llamada era de Jaime. Mira, salió un artículo en El Siglo, en la página tal, por favor hay que leerlo inmediatamente. El Tiempo trae el editorial no sé cómo, El Espectador, bueno, era impresionante. Y yo decía, bueno, ¿tú no duermes o qué? Entonces me decía, no, es que ya lo hice, pero también era una persona hiperactiva, una persona que estaba pues en todo, ¿no? En las noticias nacionales, en las internacionales, y era un abogado extremadamente brillante. Realmente las audiencias con él eran maravillosas. Lo sacaron del Tribunal de Bogotá por haber fundado un sindicato. Un magistrado, según ellos, la Corte Suprema que en ese momento actuaba, no podía estar en el momento sindical y lo sacaron. Y cosa contradictoria, los godos lo defendieron y los liberales lo atacaron, ¿no? Como decía mi abuelo cuando tenía 7 años, para godos los liberales de mi pueblo. Metodología, ¿qué podrías decirnos de Bernardo? Bernardo era un hombre joven, 34 años, altísimo, simpatiquísimo, caía muy bien en todo el sector de las mujeres, porque además era una persona muy amable, muy querido. Y yo me acuerdo, tengo anécdotas con él, por ejemplo, cuando lo escribimos en la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato presidencial, yo creo que salió toda la registraduría. Era un hombre muy imponente, muy querido y también tenía una oratoria extraordinaria. Hizo unos grandes debates en el Congreso. Y claro, era nuestro candidato ya no en la época del 86, que fue la candidatura de Bernardo, sino él iba para la candidatura y en el 89 lo mata. Esta es una tragedia permanente en Colombia. Una tragedia permanente que el que piense distinto, y por eso las amenazas contra el actual candidato, el que piense diferente puede morirse. El que les toque una fibra al establecimiento también, porque ahí está la muerte de Galán. Él era un hombre de centro derecha. Solamente les tocó el problema del narcotráfico y ya el establecimiento estaba enganchado con el narcotráfico y le costó la vida. Le costó la vida siendo un hombre también muy cercano al establecimiento. Si la historia política y la historia de la violencia en Colombia se recicla todo el tiempo, todo el tiempo.
y a la Unión Patriótica, nos mataron a la mayoría. Podrían utilizar de pronto paramilitares o podrían utilizar de pronto gente ligada al narcotráfico, pero en la mayoría de las muertes nuestras estuvo el establecimiento, estuvo el Estado, especialmente los cuerpos secretos. Y bueno, las escoltas que nos ponían, que ayudaron a asesinar tanto a Bernardo como a Jaime. Las escoltas que en ese momento tenían los compañeros, las compañeras, eran escoltas seguimiento, no eran para cuidarlos. Con la disculpa de cuidarlos, nos ponían gente que iba averiguando dónde eran las casas, a dónde íbamos a visitar a los hermanos, a los primos, a los amigos. De pronto no podíamos quedarnos en las casas, nosotros tuvimos casi que una vida semiclandestina. Yo era concejal de Bogotá, por ejemplo, y había veces que no podía acercarme a la casa, porque me llamaban los vecinos, había gente armada, por favor no venga. Y ya casi que teníamos hasta claves con los vecinos para informarnos de que no podíamos acercarnos. Eso mismo le sucedió a Jaime, y eso mismo le sucedió a Bernardo. Ellos fueron de los primeros sacrificados y por supuesto no teníamos cómo exigir otra cosa. Cuando a mí me tocó ya las escoltas, entonces no admitía agentes del DAS. Yo nunca caminé con gente del DAS, ni camino. Son gente de entera confianza. Es triste contar esto a la juventud. Siempre me da casi pena ajena. Casi que no quisiera que esta parte de la historia la tengamos que contar cada rato, pero es necesario para que no se repita y para que ustedes que son jóvenes y si algún día piensan diferente al establecimiento, jamás sean atacados. No queremos nunca que las personas por su pensamiento político puedan morir, y menos por lo que defienden, como los defensores de derechos humanos o los líderes sociales. Un roque, un tubo así me disparaba. No sé por qué estoy viva, pero pasó por encima del carro y estalló como a 5 carros adelante. La vida, ¿no? Es como, no sé, tal vez no el destino, pero no me tocaba morirme ese día, no me tocaba. Y me fui del país 17 años, 6 meses, 4 días. Y nunca volví, hasta que empezó el proceso de paz. Nos devolvieron la personería jurídica, porque después de toda la matanza, nos quitaron en el 2002, ya en el gobierno del doctor Uribe, nos quitan la personería jurídica, porque no teníamos parlamentarios, todo el que salía lo mataba. Entonces por eso nos quitaron la personería jurídica. Y a los 13 años, no, a los 11 años nos la devolvieron. Entonces ahí es cuando regreso al Congreso. Y yo venía para devolverme, yo no venía a quedarme. Pero pasó algo muy, muy extraño en el Congreso, que yo no tenía en mi cabeza, y era que los jóvenes pues seguramente se han olvidado las historias, y encontré en el Congreso que eran de más de 3.000 personas, el 70% jóvenes y el 30% que no éramos tan jóvenes, y encontré una juventud completamente actualizada. Yo pasé por todas las comisiones y veía a los jóvenes discutiendo como discutíamos nosotros en nuestra época, y eso me emocionó muchísimo. Mis hijos nunca me creyeron, no me creen todavía que yo no tenía eso planeado, y no lo tenía planeado. Me tocó devolverme a los 15 días, porque tenía un pasaje de 15 días, hablar con mis hijos, y mis hijos nunca me creyeron, todavía no, que yo no lo tenía planificado. Imposible, mamá. Tú eras siempre como muy organizada, que no estuviera ya listo, y entonces todo el lío con mis nietos pequeñines, que nos estaba ayudando, y bueno, la vida es así, ahora estamos para cambiar la historia. Ahí, ¿cómo va ese proceso de reparo a las víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica? Va
Pues por parte del Estado muy difícil. Nosotros nos tocó poner en 1993 la demanda internacional. ¿Por qué la pusimos? Porque cuando estuvo el primer fiscal general de la Nación, que es el doctor de Grey, fuimos a mirar y le mandamos una lista de los asesinatos. En ese momento teníamos 1.117 asesinatos. ¿Cómo estaban las investigaciones? Y entonces las investigaciones, el 97% estaban archivadas por falta de pruebas. A los jueces, a algunos les daba miedo investigar. También los mataban si entraban a la investigación de fondo. Y entonces lo mejor era archivar por falta de pruebas. Y con ese documento, que se constituyó en un documento clave, pusimos la demanda internacional porque no había posibilidad de que la justicia actuara en Colombia. Y esa demanda la puso Jael Quiroga. Jael en ese momento era ingeniero industrial. Y luego, en el término de la demanda, porque llevamos 27 años, ya casi 28, en diciembre, ella se volvió abogada. Después le quitaron la visa en el gobierno del presidente Uribe, porque dijeron que ya era enlace de yo no sé qué cosa de la guerrilla. Pues si Santos era guerrillero para ellos, pues cualquiera es guerrillero, el expresidente de la República. Total de que nosotros por parte del Estado no hemos tenido, pero algunos personalmente hemos tenido una reparación que vale más que toda la plata. No vamos detrás de plata tampoco. Vamos detrás de una reparación política, y una de las cosas que pedimos es que los 9 parlamentarios que nos mataron vuelvan al Parlamento. Es decir, que 9 compañeros nuestros lo reemplacen. Tenemos muchos asesinados en nuestros consejos, eran cientos, y porque era la opción política del momento. A la Unión Patriótica llegó muchísima gente, conservadores, liberales, amas de casa, periodistas independientes, llegó mucha gente que no estaba de acuerdo con todo el establecimiento. Veníamos del Frente Nacional, todos teníamos que ser liberales o conservadores, si no, no teníamos un puesto, liberales o conservadores, o si no, no podíamos casi que poner un negocio. Esto era una cosa escalofriante. Cuando nace de un proceso de paz, además, la Unión Patriótica nace de un proceso de paz con las FARC, en la época de un presidente conservador, el doctor Belisario Betancur, que hace poco nos abandonó. Todo es muy contradictorio en la historia de Colombia, ¿no? Uno se imagina que los liberales son los que tienen un pensamiento mucho más de avanzar, y no. El doctor Belisario empieza la negociación, pero siempre hay unas fuerzas oscuras, y a veces no son tan oscuras, que se oponen a la paz. Entonces, eso que ya hace tantos años, en el 85, que se crea la Unión Patriótica, se hizo con las FARC, y era para que ellos pudieran venir a vincularse en el proceso de paz. Y por supuesto hubo candidatos de la guerrilla, estuvo Iván Márquez, por ejemplo, y fue parlamentario del Caquetá, sin ningún régimen especial, y estuvo Braulio Herrera de Bogotá, y salió también parlamentario, sin ningún régimen especial. Y los otros eran civiles, por ejemplo, Leonardo Posada, que era un maestro, Pedronel Jiménez, que era un abogado brillante en el Meta. Toda esa gente la mataron, ¿no? Y la mataban de la manera más escalofriante, con escoltas que ya estaban poniendo el DAS. Ellos mismos se encargaban del asesinato. A lo mejor no fueron todos, ¿no? Pero había un núcleo que colaboró en el asesinato de nuestra gente. Y eso es lo que la Comisión Interamericana en el 2020 hace un pronunciamiento de fondo y declara al Estado responsable por 3 razones fundamentales. Vienen otras razones, pero las fundamentales son: lo condenan por omisión, se hacían los locos si pasaba algo, pero eso no tiene que ver nada con nosotros. Estar en medio de juego cruzado, del narcotráfico y de no sé qué. Y no, eran en el fondo ellos quienes habían diseñado el genocidio.
Y entonces, pues todo esto, para ellos, según la Comisión Interamericana de la OEA, también nos matan ya por omisión, el primero, por colaboración. Por ejemplo, hubo alcaldes nuestros, el de Sabana de Torres, donde la policía acantonada en el municipio le pagó el hotel a los sicarios, les dieron las armas y los pagaron además con la tarjeta de crédito del comandante de la policía que estaba en el pueblo. Es decir, todo se descubrió. Y la tercera razón por las cuales lo condenan al Estado, por acción directa, en el caso de la muerte de Manuel Cepeda Vargas. Fue una tarea en un curso de inteligencia, bueno, esa clase de inteligencia no la llamo inteligencia, de la brutalidad militar. Le pusieron como tarea asesinar a Manuel Cepeda. Y fueron 2 suboficiales, por supuesto que lo asesinaron, que todavía están en la cárcel. Pero eso no lo investigó el Estado, lo investiga su hijo, Iván Cepeda, que está en el Senado. Y por eso, pues él también tuvo un trauma muy grande. El padre siempre venía con él para trabajar en una universidad, para la universidad, y ese día que matan a Manuel no venía Iván. Entonces él tenía que salir rápido y le dice, mira Iván, me voy. Dice, papá, vuele adelante que yo todavía no estoy listo, y eso lo salva. Pero cuando él pasa en el bus, ve el carro de su padre con mucha gente. Ese es el carro de mi papá. No sabía ni siquiera lo que había pasado. Él se baja del bus y encuentra a su padre asesinado. Total de que eso nunca se borró. Y yo creo que toda la actividad parlamentaria de Iván y todas las cosas que realmente hay que hacer un gran reconocimiento, ¿no? Él no es un abogado, él es un politólogo y filósofo. Pero ya sabe tanto de derecho que yo creo que cualquier universidad le va a dar el título honoris causa en derecho. Es increíble. ¿Ahí usted teme porque la historia de la UP tal vez pueda repetirse en estas elecciones? Se está repitiendo con los líderes sociales. Es exactamente el mismo esquema. Es que ni siquiera tuvieron la delicadeza de cambiarlo. No, es el mismo esquema. Al dirigente social, por ejemplo, de las juntas comunales, o al que está peleando la tierra, o al que está reclamando, etcétera, a ellos igual. El Estado no puede desmentir esto, porque es que el mismo día matan en el Cauca y en la Guajira, y de pronto hay otro que se le atraviesa por ahí en el Viejo Caldas. Nadie tiene esa posibilidad, ni entre los grupos paramilitares, ni entre las BACRIN, ni nada. Eso tiene que estar el Estado de por medio. Yo siempre lo he dicho, lo que nos hicieron a nosotros lo están repitiendo porque es otro genocidio contra los líderes sociales, y eso es muy dramático. Y bueno, recibimos amenazas todo el tiempo. Yo llegué en noviembre del 2013 y en febrero del 2014 ya me habían vuelto a repetir las amenazas. Y eran casi iguales, ¿no? Si yo comparo la amenaza que he recibido en el 85 o en el 78, cuando hicimos un paro, era de la dirigencia sindical, es que se repiten hasta las palabras. Si hubiese alguien que hiciera el estudio de todas las amenazas, porque siempre he tenido secretarias que hacen la colección, es increíble, pues no tuvieron ni siquiera la delicadeza de cambiar de léxico ni nada, no, es igual, solamente que ahora la hacen por medio de las águilas negras, que no existen y que son de otro color. ¿En qué se diferencia la UP con otros partidos políticos de la oposición? Bueno, por ejemplo, nosotros coincidimos en algunos puntos, por ejemplo, con la Alianza Verde, coincidimos en algunos puntos con los comunes, por ejemplo, y en esos puntos puedo nombrarles uno, la reforma agraria. ¿Por qué coincidimos? Es que la tierra es el centro de todos los conflictos en Colombia. Y el último censo agropecuario no lo dice, el censo agropecuario del 2014, lo publican, había sido hecho un año antes, nos dan unos datos impresionantes. Es decir, la tierra se centralizó tanto en Colombia como que el 0.4% de la población son los dueños del 46.6% de la tierra. Es decir, que ni siquiera el 0.5% de la población son dueños de la mitad del país. Esto es un dato escalofriante. Pero también hay otro del censo agropecuario,
el 70% de la tierra en Colombia no tiene legalización. Es decir, que quien tiene 25.000 hectáreas se la robó, o simplemente fue por los baldíos y los cercó, o van a un páramo y cercan el páramo. Y lo que hemos encontrado en todo esto es que en 45 años, porque duró el censo agropecuario, jamás lo hicieron. Generalmente en todos los países se hace un censo agropecuario cada 10 años, y en Colombia duró 45 años para volverse a hacer. Y entonces toda esa época paramilitar lo único que hizo fue centralizar mucho más la tierra. Es decir, más campesinos desplazados, sin tierra, los vemos por aquí vendiendo maní, cachivaches, linternitas, agujas en los buses, etc. La gente tuvo que salir a esas ciudades, como un mecanismo interno, que fue el desplazamiento interno. Y algunos otros nos fuimos de este país para podernos salvar. Entonces, hay colombianos desplazados por la violencia en todo el mundo, en Australia, en el Polo Norte, en la Patagonia. Tenemos en los 5 continentes gente de la Unión Patriótica que tuvimos que sacar, porque los que salimos primero ayudamos a sacar mucha gente para salvarle la vida. Entonces ahí está todo el conflicto que a veces me preguntan. ¿Y usted cómo hace? Pues quedé dividida entre Suiza y Colombia. Tengo mis hijos, mis nietos en otro país, tengo mis hermanos, mis sobrinos en este país, y tú quedas con una parte de tu historia, de tu vida y de tus sentimientos allá, y otra parte acá. Pero esas son las secuelas del exilio, que pues eso no se puede curar, eso está ahí, ¿no? Como está ahí también el gran sufrimiento de la gente. Eso no se puede curar con nada, ni con, que digamos, reparaciones económicas y todo eso, no. Esa parte del sufrimiento de la gente jamás podrá ser reparado. Pero bueno, la reparación para mí la más práctica ha sido volverme a elegir a una corporación pública. Esa ha sido la verdadera. Esa ha sido un pueblo reacciona, y muchos colombianos reaccionan y dicen, la vamos a llevar otra vez al Congreso, y me llevan otra vez al Congreso, con una votación bastante grande en el 18. Y bueno, ahora tenemos con el pacto histórico, hacemos parte del pacto histórico, y ha sido la lista más votada en la historia política de Colombia. Nunca antes, ningún partido, ni siquiera el Centro Democrático, que tenía expresidentes. La lista más votada hasta el momento en la historia de Colombia ha sido la del pacto histórico. Y entonces eso se puede repetir. Claro, aquí pueden repetir todo, porque este es un gobierno, no solamente este, sino que hay una ultraderecha que no se convence de que hay otros que piensan distinto. Para nosotros es fácil aceptar que hay gente de la ultraderecha y que hay gente de la derecha, y que pueden pensar, y que eso no puede ser motivo para morir, y que podemos estar en el Parlamento discutiendo un poco y enfrentándonos en la contienda ideológica, en la contienda política, y eso es normal. Lo que no es normal es que se persiga a la gente. Por eso yo creo que Gustavo Petro siempre ha repetido, nosotros respetaremos si ganamos a todo el mundo, pero por ejemplo el doctor Duque nunca en sus 4 años ha recibido la oposición. Le hemos mandado cartas, pues ole, un día me voy a poner a contar cuántas cartas le hemos enviado para que nos reciba la oposición, porque en cualquier país democrático se hace, ¿no? Por ejemplo en Francia. Francia está a punto, pues el señor presidente, que es un hombre también relativamente joven, de nombrar a Mélenchon, que es el de la izquierda, en un ministerio, pero no el ministerio el último. Todos los ministerios son importantes, por supuesto, pero aquí no. Es casi que una cultura que se ha entronizado, y yo pienso que en esto tienen que ver también las clases, los profesores, las cosas que lee la gente. Y claro, nosotros no podemos competir con RCN y Caracol, pero ¿cómo? Pero de todas formas, este tiempo es distinto al tiempo donde nos tocó el genocidio. No teníamos estos teléfonos que son oficinas que uno lleva en la cartera,
No teníamos tampoco la posibilidad grande de estar llamando al uno, al otro y decir, oye, cuidado, he escuchado esto. No teníamos esa posibilidad. Era de boca en boca, era, vaya, avísele al compañero tal que por favor no llegue a su casa. Y entonces búsquelo por todo Bogotá, o por todo Medellín, o por Tomarrazón, Guajira, o por, que digamos, cualquier municipio, Ipiales en Nariño, etcétera. Y fueron tan crueles y fue tan planificado todo esto, que incluso la gente que pasaba de un departamento a otro la seguían y tenían unas listas, las listas grises, las listas negras, las listas blancas. Eso lo habla el padre Javier Giraldo, un hombre que se ha dedicado a la paz y a defender a la gente. Él en sus acciones nos habla de esto. Y por supuesto también que tenemos los mejores defensores de derechos humanos del mundo, porque fue tanto la violación de los derechos humanos que los colombianos abrimos un espacio muy especial. En Naciones Unidas, por ejemplo, somos el único país del mundo que tiene una oficina de derechos humanos de la Alta Comisionada es Colombia. Y los únicos que tienen una oficina especial de la OIT es Colombia. Es que eso horroriza. El caso más terrible de asesinatos de dirigentes y trabajadores lo tiene Colombia en la OIT. Esto avergüenza a cualquier país. Y aquí parece que no pasará nada. Y pasan muchas cosas. Entonces cuando el general Zapatero sale y dice, pues no, es que a mí no me gusta, ¿no? Pues él está contra la Constitución, pero bueno, la procuradora de bolsillo dice, no, eso ahí no pasa nada. Y así, ¿no? Entonces si vamos a donde el contralor, pues peor. Y si vamos a donde el fiscal, ni hablar. Ese sí que es la tapa y la olla, ese sí, definitivamente, uno no cuenta con Barbosa, por ejemplo. Yo nunca le escribo a él, porque además no tengo ni su teléfono, ni me importa escribirle. Escribo a otros fiscales, etcétera, que de pronto conocimos por todo el trabajo que hemos hecho ya en tantos años. Pero de resto, eso es perdido. Es una lástima, porque de todas maneras son todos casi muy jóvenes, excepto la procuradora, que yo pensé que, pues bueno, una procuradora sale del Ministerio de Justicia, viene de presidente de la Corte, pero ¿cómo? Una procuradora hace semejantes locuras. Yo no sé qué le pasa a la doctora Cabello Blanco, pero creo que entró en esa onda del círculo de amigos de los amiguetes, y entonces empiezan a hacer cosas al unísono, y esto perjudica mucho la historia de Colombia. Es una lástima que la procuradora vaya a pasar a la historia en esos términos, cuando ella hubiera podido lucirse por ser procuradora. No, entró al círculo de los amiguetes. Ahí volviendo a retomar como tu trayectoria, ahora que de nuevo estás en el Congreso, ¿cuál es su prioridad? Mi prioridad en estos momentos es defender el agua. Si no defendemos el agua en Colombia, este país sufrirá demasiado. Pero tengo una segunda prioridad, que es la paz. Aquí tiene que hacerse la paz, y tiene que hacerse la paz con todos. Me decían en el Catatumbo, en una reunión que tuve tal vez hace un mes y medio, donde bajó gente de todo el Catatumbo. La hicimos en Ocaña, porque más adentro no se podía, era muy peligroso. Pero estuvimos con gente de San Calixto, del Tarra, de la Gabarra, de Tibú. Todo el mundo entró a esa reunión. ¿Y por qué la paz? Y con todos. No basta solamente hablar con el ELN. En el Catatumbo, donde están todos los sectores, está el ELN, están los residuos del EPL, están las disidencias, están los rastrojos, están los unos y están los otros. Nos decían, pero ¿de qué sacamos hablar con el ELN, hacer la paz con el ELN, cuando aquí, que están todos los factores y en todo el país, entonces van a ocupar otra vez los territorios y vamos a seguir en lo mismo? Entonces ya no se fortalece el ELN, sino se fortalece, por decir cualquier cosa, el movimiento X. No. Es decir, hay que hacer la paz íntegra, la paz con todos, que es dificilísimo, que es complicadísimo, pero ya hay un camino recorrido por Santos
que con todas sus dificultades y sus críticas y sus errores y lo que sea, es un proceso de paz que desarmó a la guerrilla más grande de América. Entonces, este proceso que quedó a medias, por ejemplo, con las BACRIM, según me cuentan los que estuvieron adentro del proceso, porque yo no estuve, fui con las víctimas a La Habana 2 veces, etcétera, pero eran otras cosas. Pero los que estuvieron adentro me comentan que iba muy avanzada. Es decir, ellos estaban dispuestos a someterse a la justicia, vamos a la cárcel. Pero querían hablar con el presidente y tal vez o Santos no quiso, le dio miedo o cualquier cosa, o simplemente quería dejar las cosas a mitad de camino. Y ellos querían hablar, porque sus familias de qué viven, quedan macartizadas, bueno, lo que sucede. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. No podemos cambiar una cosa de un día para otro, pero sí podemos ir avanzando para procurar una paz íntegra. Colombia no se merece esa suerte de prender uno el radio por la mañana y lo primero que sale es un charco de sangre. Mataron a fulano, mataron al otro, están persiguiendo al otro, quedó herido el fulano. Y no queremos que los soldados mueran. Y no queremos que esos soldados y policías, que son también los hijos de los pobres, tengan que morir y tengan que entregárselo a sus padres por estar defendiendo ¿qué? Es que hacer, por ahí hay un pensador que lo acabo de leer, que dice, hacer la guerra con la sangre de los otros es muy fácil. Cuando los hijos de los que quieren la guerra vayan allá a donde están los unos y los otros, ese día se acaba la guerra en Colombia. Porque claro, aquí los que van son las personas de bajos recursos y los de altos recursos sí van, son de la Guardia Presidencial, son de los de la Marina no sé qué, que nunca se acercan por ahí. Y entonces así es fácil hacer la guerra, con la sangre de los otros. Pero nosotros aspiramos a que eso no vuelva a suceder. Y todo lo haremos en función de lograr la paz para ustedes, jóvenes, para también nuestros nietos y nuestros bisnietos. Queremos que puedan algún día pues volver a este país, pero en el momento no pueden, pero algún día les dará a mis nietos por decir, oye, ¿cómo es Colombia? Vamos a mirar a ver dónde fue que le tocó a mi abuelo. Y bueno, esperamos a que este país sea completamente distinto, para beneficio de todos, de la izquierda, de los del centro, de la derecha, de la ultraderecha, que entendamos que todos podemos pensar distinto, pero que nadie puede morir por sus creencias, ni por sus preferencias filosóficas. Eso es lo que esperamos. Bueno, yo a mi edad, pues todavía sigo. La vida es así. Hay que hacer todo para que este país se pacifique, para que guardemos el agua y no como dicen algunos. Porque yo lo que escuché ayer de algunos, por ejemplo, escuché de Lloreda, que no es tan viejo, el hijo de mi exministro de Educación, me tocó con él hacerle muchas huelgas y todo, pero un hombre muy inteligente. Pero ayer lo que le escuché al doctor Lloreda es que primero son los negocios y segundo es la vida. No lo dijo así, pero cuando uno defiende a ultranza la minería, no, yo no soy enemiga tampoco de la minería. Yo creo que hay que hacer minería responsable, sostenible. Hay lugares donde la podemos hacer sin estar afectando de una manera grande, como por ejemplo en el páramo de Santurbán, sacar el oro para quitarle el agua a un sector que padece de agua, como es Bucaramanga y todo este sector. En algunas partes tenemos dificultades y por eso también defiendo el agua. Es una de las cosas para mí centrales, defender el mar, los ríos, los humedales, las ciénagas y los páramos.